Y estamos listos, ya está grabando. Ya chiquillos, como les mencionaba, esta prueba fue un poco más corta, porque bueno, en realidad tenía solamente dos ítems, el ítem 1 y el ítem 2, con 16 y 9 puntos correspondientemente. Entonces, partamos con nuestra revisión. Pregunta número 1. Y acá les pregunto a ustedes, ¿qué alternativa marcaron en la pregunta número 1? ¿Me explican cómo la La sé? C. Ya, tengo a alguien que marcó la C. La Natalia también marcó la C, la Sofía también. ¿Alguien habrá marcado una distinta? La Nay también marcó la C. Veamos, nosotros dijimos para que fuera directamente proporcional, tenía que haber una constante de proporción. Y esa constante se daba al haber dos par de puntos ordenados y multiplicar cruzado. En este caso, 4 por 15 son 60. Y 5 por 10 son 50. Como no nos dio el mismo valor al multiplicar, efectivamente es la tabla C la que no muestra dos variables proporcionales. Vamos bien ahí, chiquillos. Pregunta 2. ¿Cuál marcaron en la número 2? La D. Ya, por ahí escuché la D. ¿Alguien habrá marcado alguna distinta? La D, la Mayra, la Carolina. Efectivamente, si yo ingresaba el número 4 a la máquina, decía el cuádruple de un número, en este caso el número es 4, serían 16, es aumentado en 13, perdón, en 3. Y 16 más 3 son 19. Efectivamente era la alternativa D. La 3. Esta ya venía más complicada. ¿Cuál marcaron ustedes en la 3? La B. Ya, la B. ¿Alguien por casualidad habrá marcado la letra C? Ya, por ahí veo la A, veo la C. Veamos cuál es la correcta. Primero, para que sea una función del tipo lineal, entonces sí o sí tiene que tener el 0, 0 dentro de sus valores. Entonces desde ahí la A queda descartada y la D también queda descartada. Porque no está el valor 0, 0 dentro de sus valores. Nos queda la B y la C. Si usted hubiese intentado graficarlas, como yo le había comentado que lo podía hacer, que le iba a ayudar mucho, al graficar la C uno se da cuenta de lo siguiente. 0, 0, justo ahí. Si X vale 1, Y vale 0. Ese punto está ahí. Si X vale 2, Y vale 0. Ese punto está ahí. Lo que representaba esta tabla no era una función lineal. Era el eje X que estaba disfrazado. Por eso le comentaba yo ese día que hiciera el dibujo. La tabla C lo que mostraba, y era el distractor más grande que había, era el eje X. La alternativa correcta era la B. ¿Por qué motivo la B? Porque usted, si la graficaba, tenía el 0,0, siempre ahí como constante, el 1,5 por ahí y el 2,10 por acá. Y efectivamente uno podía trazar una línea recta que pasara por el origen. Por lo tanto, la correcta era la B. Vamos a continuar. Esta guía que estamos, o sea, esta prueba que nosotros estamos corrigiendo, va a quedar tal cual igual de arriba en Classroom. Por si alguien después la quiere mirar, la quiere revisar. Bajemos. 4. ¿Cuál de los siguientes gráficos no es una función lineal? De esos 4, chiquillos, ¿cuál no es lineal? Ya veo por ahí la letra D. El Sebastián dice la 2 y la 3. ¿Alguien tendrá una respuesta distinta? La D, la Rachel también dice que es la D, el Pedro también. Que algo no sea una función lineal es porque no pasa por el origen. Esa de acá, la 1,
no pasa por el origen, porque nos toca el 0,0. Esta sí lo hace, y esta no lo hace, porque no está tocando el 0,0. Por lo tanto, ni la 1 ni la 3 son funciones lineales. Alternativa D. Vamos a continuar. 5. ¿Cuál de estos gráficos muestra un ejemplo de función lineal? La 4. Ya, el Mauricio dice que la 4. Solamente la 4, no hay ninguna otra. La C, la A, dice Sebastián. Veamos. La D dicen también por ahí. Ya tenemos 3 distintos. Vamos descartando. La 1 no podría ser una función lineal. ¿Por qué motivo no? Porque no pasa por el origen. Entonces desde ahí queda descartada automáticamente. No es lineal. Esa tampoco pasa por el origen. Esa de ahí, y la van a trabajar ya en primero medio, le llaman función constante. La función constante es cuando es una línea, solamente una línea derechita. Y matemáticamente se escribe de esta forma. F de x es igual a acá. ¿Por qué acá? Porque cuando es una línea derecha, si se dan cuenta, esto acá no tiene ninguna x, entonces no hay donde reemplazar valores. Eso hace que sea una línea en 180 grados. Claramente, la constante tampoco lo es. Esa que está ahí, la número 3, es una función que yo saqué de segundo medio, que es una función trigonométrica, una función de ondas. Eso lo va a ver usted en segundo medio, y no, absolutamente no. Aparte, nosotros no hemos visto funciones curvas. La única que está buena es la 4. Alternativa C. Si tiene duda en algún momento puede prender su micrófono e interrumpir, no hay problema. Pregunta 6. El siguiente gráfico muestra la cantidad de fotocopias que saca una máquina en determinado tiempo. ¿Qué función la modela? De las 4, ¿qué función colocaron ustedes que era la que modelaba la situación? Tengo una alternativa B por ahí. B de nuevo. B. Ya. El Pedro, la Rachel, la Naispera, Natalia Cabezas. Efectivamente es la B. ¿Por qué motivo? Porque en esta función, D. excelente, muy bien en la B. Porque en esta función, si yo quiero reemplazar, reemplazo el x por 8. Porque es la variable independiente, es la que se puede reemplazar. Y yo escribo aquí 40 por 8. En vez de una x, pusimos la variable independiente. Siempre que usted reemplaza, en funciones nosotros le llamamos evaluar, usted cambia el f de x por f del número que está reemplazando. Por eso yo coloqué 8 ahí. Y 40 por 8 son exactamente 320. Como yo reemplacé una variable independiente, el resultado es la dependiente. Y justo me da el que está ahí. Por lo tanto, sin ninguna duda, la B era la correcta. La 7. ¿Cuál de esos 4 puntos, chiquillos, es el que pertenece a la gráfica? La C, la C, la C. Efectivamente, no perdemos tiempo con eso. La C. Si X vale 2, Y vale 4. Y justo al ubicar el punto queda posicionado sobre la gráfica. Que en este caso sería el punto de la alternativa C. La 8. La función afín. ¿Qué es lo que hace que sea afín? Que tiene sumando restando algo. ¿Qué valor falta en la tabla? El A veo por ahí, el A, el A. La
El A también leo varias personas. El Sebastián dice 24 la C. Veamos. F, de nuevo, en vez del X, vamos a colocar el 2. ¿Y la? El A. ¿El A qué? Ya, veamos si es la A. Pareciera que sí. ¿Qué hice yo recién, chiquillos? Acabo de reemplazar. En vez de una X, yo coloqué el 12. Uno lo ve muy simple ahora, pero a medida que uno va pasando niveles de curso, primero, segundo, sucesivamente, las funciones se van complejizando un poco más. Por eso hay que ser como tan majadero en el sentido de bien fino como yo voy reemplazando los valores. Menos 2 por 12 son 24, pero negativos. Más 1. Ah, acá hay una diferencia. La función afín siempre suma o resta algo. Por lo tanto, el resultado final es menos 23. ¿Tenía razón la mayoría del curso que era la alternativa? A. Menos 23. Bueno, y era casi un mensaje subliminal, que justo la letra que faltaba era la alternativa, justo era A y A. Vámonos con la 9. Deme un segundito breve. Ya. La 9, ¿cuál de esas 4 tablas, chiquillos, usted cree que satisface? La A, La. ya. Bien, Mauricio, la A, la Pedro, Natalia, bien. La. Veamos, si yo reemplazo, ¿cómo? Por ahí alguien habló. Ya veamos si es la A. Si yo reemplazo los valores de X, me tendría que dar los valores de Y. Veamos. Reemplacemos el 0 acá. 3 por 0, 0. Más 2, 2. Hasta ahí estamos excelentes. ¿Por qué me da? Reemplacemos con el 1 ahora. 3 por 1, 3. Más 2, 5. Me da. Vamos bien. 2 por 3, 6. Más 2, 8. Excelente. La tabla A era justo la que correspondía a la función. Si usted reemplazaba cualquiera de las otras tablas, no le daba por ningún lado. Ya la primera, 8 por 3, si yo reemplazaba ahí, da 24, más 2, 26, por ningún lado. 3 por 2, 6, por ningún lado da 0. Y 3 por 5, 15, por ningún lado daba 2. Por lo tanto, absolutamente tenía que ser la A. Ya, acá vamos a hacer algunos cambios chiquititos. Quiero que ponga harta atención. Acá le pedían a usted calcular la pendiente. Les pregunto, ¿cuánto le dio la pendiente? 6 dice el Pedro que le dio, ya. La Natalia dice 2. Tenemos dos respuestas distintas. Gente que dice 6 y otras personas que dicen 2. La C. Ya tenemos más gente que vota por que es 2 y otra cantidad de personas que vota que es 6. Mira lo que yo voy a hacer. Ya, Sebastián también dice que es 6. Cada vez más gente vota por el 6. Vamos a hacer lo siguiente. El día que nosotros revisamos la prueba, usted se acordará que dimos 2 puntos para calcular la pendiente. Ese punto y ese punto, ¿cierto? Yo voy a hacer otra cosa el día de hoy. La pendiente yo la puedo calcular con cualquier par de puntos que pertenezca a la recta. Nosotros elegimos esos puntos porque eran los más fáciles. Yo voy a elegir puntos distintos el día de hoy. Y eligiendo puntos distintos me debería dar la misma respuesta correcta. Recordemos que la fórmula de la pendiente decía lo siguiente. Que si usted restaba los sí,
y esa resta de los y la dividía en la resta de los x, iba a obtener el valor de la pendiente. Ahora, lo que nosotros necesitamos son los puntos. Mire lo que voy a hacer. Usted trabajó en la prueba con esos dos puntos. Yo le dije que usted podía elegir cualquier punto. Nosotros elegimos ese día eso porque eran los más fáciles. Yo te voy a trabajar con ese punto ahora y con ese punto. Es decir, voy a trabajar con el punto A de coordenadas menos 2,2 y un punto B de coordenadas menos 1,4. Usted trabajó ese día con el menos 3,0 y el 0,6. Yo le quiero demostrar que si usted puede tomar cualquier punto de esa recta, le debe dar siempre el mismo resultado correcto. Veamos, el A es menos 2,2, el B menos 1,4. Comencemos a resolver. Reemplazamos los valores. Antes, yo siempre le recomiendo que para que no se complique, no se equivoque, le ponga arriba a los puntos las coordenadas. X1 y 1, X2, Y2. Ayuda mucho, chiquillo, a tener un buen orden y que uno no se, como que no se complique, no se le vaya nada. Entonces, tenemos que esta pendiente que estamos calculando es I2 vale 4. 4 menos I1 vale 2. Esa resta que me dé la vamos a dividir en X2 es menos 1. Menos, el menos va por fórmula, menos 2. Ojo con eso, a veces hay gente que se equivoca y no pone dos veces el menos. Ese menos va sí o sí por fórmula. Ya no va a cambiar ese menos nunca. Entonces, atención acá. Menos por menos, eso de ahí da más. Entonces, resolviendo en el numerador, es decir, arriba, 4 menos 2, 2. Acá abajo quedó menos 1 más 2. Y eso es 1. Entonces, la pendiente correcta era 2. La gente que dijo que era 2 tiene la respuesta correcta. Si usted hubiese intentado con cualquier otro par de puntos, debería darle siempre el mismo resultado. Si usted quiere ejercitar o quiere que esto le salga cada vez mejor, elija cualquier punto. Por ejemplo, ese de ahí, que es el menos 4, menos 2. Con cualquier otro punto. Y le debería ir dando siempre la pendiente 2. Ahora, ¿por qué yo puedo asegurar que la pendiente es 2? Una, porque es una pendiente de tipo positivo. Es decir, al ser mayor que 0, esta recta va hacia arriba. Eso ya es un indicador de que lo hice bien. Otro indicador de que lo hice bien, si ustedes observan con mucha atención, se van a dar cuenta que la recta va subiendo de 2 en 2. Es decir, que si yo voy dividiendo o restando los cocientes, siempre me va a ir dando 2. El coeficiente de posición. Yo le dije, si usted miraba este dibujo, ¿cuál es el coeficiente de posición? ¿Qué número? Ya la Natalia dice que es 6. Bien, súper bien. En términos concretos, el coeficiente es 0,6. Por lo tanto, alternativa D. Bueno, y la otra era la C. Vamos con el 12. Dado el siguiente gráfico, ¿qué punto pertenece a la recta gráfica? ¿Cuál de esos 4 puntos cree usted que pertenece a la recta? La B, dice el Pedro.
La D dice la Natalia. La D dice la Bárbara Riquelme. La B dice la Anaís Pérez. La B. La B dice la Juliana. Ya estamos bien divididos de nuevo, mitad y mitad. Veamos cuál es la correcta entonces. Para saber que el punto pertenece, yo al ubicarlo debería quedar sobre la recta. Vamos con el primero que todos votan, el 3, menos 6. Si x vale 3, el y vale menos 6. Ahí está ese punto. Ese punto no pertenece a la gráfica, porque no queda sobre el dibujo. Veamos el D. El D dice 2, menos 2. 2, menos 2. Justo ahí. Ah, ese punto al dibujarlo me quedó justo sobre la gráfica. Por lo tanto, el correcto era ese, el D. Continuamos. La 13, aquí vamos a tener que checar un poquito el zoom. Ya. La 13, ¿cuál de las siguientes 4 gráficas a usted le responde esa tabla? Tenemos una tabla y 4 gráficas. ¿Cuál cree usted que corresponde? Ya tengo gente que dice que es la B. Veamos si es la B. Uno, para poder tener La B. siempre buenas estas preguntas. La B, bien, ya, bien, Juliana, la B. Veamos si es la B. Para poder ver si está buena o mala, usted tiene primero que hacer una prueba de blancura. Esa prueba de blancura es ir ubicando puntos, pero sea ordenado, vaya punto por punto. El primer punto es 0,3. Si x vale 0 y vale 3, debería estar ahí, descartada al tiro. Esa tiene el 0,3, esta también tiene el 0,3, esta por ningún lado. Segundo punto a evaluar, el menos 1,0. En este caso, tiene el punto. Esta no lo tiene. La B. Y no tuvo necesidad de ver el tercer punto porque claramente era la única que respondía a los primeros dos. Ahora, el tercero lo tiene igual, que en este caso sería el menos 2,3 que está justo ahí. Sigamos. La 14 estaba como entre las más difíciles, ojo. Era bien complicada esa pregunta. Y le decían a usted lo siguiente, que el punto P, ese punto ya le garantizaban que pertenecía. O sea, usted no tenía que ver si pertenecía o no, ya sabe, pertenece sí o sí, pero no sabe el valor de P. ¿Qué tiene con seguridad usted? Usted con seguridad sabe que el primer punto siempre va a ser x1 y que el segundo punto siempre va a ser y1. Eso es lo único que usted sabe con seguridad. Veamos qué le dio a la gente. A ver. Ya veo la alternativa A, la alternativa A. Veamos. Si yo me pongo a reemplazar, tengo 3, la X me va a quedar P solamente, porque no conozco el valor de X, yo sé solamente que vale P, menos 2 y el Y vale 4. Como el 2 está multiplicando la Y, entonces este 2 de acá va a estar multiplicado por 4, igual a 7. Eso me queda 3P menos 8 igual a 7. Ese menos 8 que está ahí, ese que está ahí,
yo me voy a deshacer con la operación inversa. Ojo, uno siempre se va deshaciendo de la operación más sencilla. Porque hay gente que quiere pasar el 3 dividiendo al tiro. No, desde la operación más sencilla a la más compleja. En este caso, nos deshacemos del -8. Y al otro lado va a aparecer como un +8 y 7 más 8, 15. Hasta ahí todos vamos bien. ¿Todos entienden por qué dio 15? Ya, súper. Cualquier cosa me avisan. Vamos a pasar dividiendo el 3. Al pasar dividiendo el 3, chiquillos, a usted le va a quedar exactamente 15 tercios. El resultado de la fracción es equivalente a la división. Por eso uno puede escribir la división como fracción. Y 15 tercios son 5. La gente que dijo la A tenía toda la razón. Sigamos con el 15. El 15. ¿Cuál de esos puntos pertenece a la gráfica? El B. Ya, la Natalia, la Bárbara dicen que el B. El Pedro también dice que el B. El Sebastián. Juliana, ¿cuál es? ¿Cuál cree usted que es? La Rachel, La la B. Anaís. La B, estos palizas. Todos creemos que es la B. Y efectivamente es la B porque si usted reemplaza por 0, 3 por 0, 0. Y 0 más 1, 1. Por lo tanto, acá no hay que hacer mucha cosa. Inmediatamente era la B. Sigamos. La recta cuya función es f de x igual a 9x menos 3. ¿Dónde intersecta el eje Y? En la D dice el Pedro, en la A dice la Natalia, en la A dice la Bárbara, Es en la A la A. dice la Anaís, la Juliana. Miren, es bastante bueno cuando uno tiene alternativas distintas, porque nos ayuda a revisar y entender por qué estaba incorrecto. Efectivamente, como dice la mayoría, es la A. ¿Y por qué es la A? Porque en este caso dijimos que en la función afín, la intersección con el eje Y iba a ser siempre el que sale sumando o restando. Y en coordenadas siempre va el x0 y la segunda va a ser siempre ese numerito. -3. Ya, continuamos. La 17. El almacén de Don Lucho, el kilo de pan se vende a 1300. ¿Qué función relaciona el kilo del pan y el costo? Acá le hago preguntarle en específico, a ver, para saber si están presentes. A ver. Matías Sea, ¿qué función cree usted que relaciona el kilo de pan? Parece que no está el Matías. Le vamos a preguntar entonces a la María Fredes. María Fredes, ¿qué función cree usted que relaciona el kilo de pan? Pero mi profe, déjame prender la luz, que si no, no veo la prueba. No se preocupe, yo la espero. ¿Me podéis repetir la pregunta, porfa? Estamos en la 17. Le decía que el almacén de Don Lucho vendía el kilo de pan a 1300. ¿Qué función representa esa situación? Fx igual Ya, 1300x. f de x es igual a 1300x.
Y está excelente, súper bien. Esa era la función que lo representaba. Muy bien, María Fredes, excelente. ¿Eh? Ahí están 3 puntos. La 18, como no me puede mostrar usted el gráfico, se lo voy a tener que dibujar yo ahora. Cuando son funciones afines, chiquillos, siempre hacemos la tabla de valores con ceros cruzados, es decir, 0 y 0. Siempre, cuando x vale 0, el i queda ese número, que es el coeficiente de posición. O sea, 3, 6, por ahí más o menos. Por ahí más o menos está el 0,9. El segundo valor es el que es complicado. Para poder sacarlo, vamos a tener que crear una ecuación e igualarla a 0. Recuerde que estas clases están siempre grabadas en video, usted las puede ver las veces que quiera. Si tiene alguna duda, por qué igualamos a 0, por qué estamos haciendo esto con la función. Acá queda 3x y nos deshacemos del más 9. Al otro lado va a quedar como un menos 9. Siempre, chiquillos, desháganse de la función, de la operación más fácil. La más fácil siempre va a ser la suma y la resta. El 3, que está multiplicando, pasará ahora dividiendo. O sea, va a quedar menos 9 partido en 3. Y eso es exactamente menos 3. Eso vale la x. Por lo tanto, acá va el menos 3. Y el menos 3,0 está por ahí. Entonces, si usted trazaba una línea, la función tuvo que haberle quedado algo más o menos así. Ese es el dibujo que deberían haber subido todos. En la esquina siempre le colocamos una punta de flecha porque eso significa que continúa hacia el infinito, hacia arriba y hacia abajo. Ya para la 19, dice realice las gráficas de las funciones y determine cuál es lineal y cuál es afín. Bueno, la primera, justo venían en orden, la primera era específicamente la lineal, mientras que la segunda era la función afín. La diferencia es súper clara, porque una de ellas no tiene nada más que el 2x y la otra tiene el más 1. O sea, sumar y restar cambia la forma de la función. Para graficar, acá hay una diferencia importante. La lineal, también hacemos una tablita de valores, pero esta tabla, ojo, no le puede poner usted 0 cruzados. ¿Por qué no? Porque al no tener sumando ni restando nada, usted no va a tener nada que igualar. Por lo tanto, solamente puede colocar un 0. Ahora esto es más sencillo todavía, porque si x vale 0, el y también vale 0. Y coincide que la función lineal siempre tiene el punto 0,0. Si usted revisa la tabla de arriba, la que hicimos en una de las preguntas, el valor 0,0 tiene que estar presente en una función lineal. Y para el segundo punto, yo me doy el que a mí se me dé la gana. Yo, por ejemplo, quiero el 2, porque se me ocurrió el 2. Si a usted se le ocurre otro, adelante, no hay problema. Reemplazo la x y 2 por 2, 4. O sea, tenemos el punto 0,0 y si x vale 2, el y vale 4. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4. Excelente. Y desde aquí usted puede hacer la gráfica. Algo más o menos así le tuvo que haber quedado para la función lineal. Y dibujamos la flechita de la parte de arriba. Esa flechita, si alguien le pregunta en algún momento o el otro año, alguien le pregunta por qué dibuja usted flechita en las puntas,
Bueno, esto es porque la recta es infinita. Al ser infinita, esa flecha le da sentido de continuidad. Para la función afín, acá sí o sí hay que hacer ceros cruzados, siempre. El primer punto es el 0,1. Entonces, ese ya está ahí, justo ahí. Que lo acabo de dibujar yo. Para el segundo punto, nosotros hacíamos una ecuación bien pequeñita que era 2x más 1 igual a 0. Siempre nos deshacemos de la operación más sencilla, eso no se le olvide nunca. En este caso, la suma y la resta. Le va a quedar a usted que 2x es igual, y ese más 1 ahora va a ser un menos 1. El 2 que está multiplicando, yo lo voy a pasar dividiendo. Y le va a quedar menos 1 medio. Y menos 1 medio, ojo, nunca se dejan en fracciones, nunca. ¿Por qué no? Porque el plano cartesiano no tiene fracciones escritas, tiene números. Números con decimales o números enteros. Por lo tanto, para poder ubicarlo en el plano, es muy conveniente dejarlo en decimal. A menos que usted se considere muy seco para las fracciones y lo pueda ubicar así. Yo por lo menos creo que lo más sencillo es en decimal. Menos. A mí igual a veces me cuesta ubicarlo como fracción porque uno como que se va confundiendo. Y siempre es necesario pasarlo a decimal. El menos 0,5, vamos a agrandar un poquito el dibujo, está más o menos por acá. Justo en la mitad. No me quedo muy en la mitad, ¿eh? Ahí más o menos. Justo por ahí en la mitad. Y con 2 puntos yo trazo una única línea recta. Es decir, no, eso por dibujos difíciles de hacer a veces, ¿eh? Ahí más o menos. Le tuvo que haber quedado algo muy similar a esto. Que las rectas se tocan en un puro punto. Y justo en el punto que está, ahí, por ahí más o menos. ¿Ya? Quedan bastante pegadas las rectas. ¿Por qué quedan pegadas? La explicación matemática. Si usted se da cuenta, una de estas rectas tiene más 1, la otra no. Pero la base de 2x es la misma. Es decir, es la misma recta, solo que una está desplazada un poquito más para arriba. Un segundito. Ahí sí. Ahí sí, ahí está perfecta. Ya, estas rectas no se cruzan, chiquillos. ¿Por qué no se cruzan? Porque la base es la misma, fíjense. Ahí está bien dibujada. Porque es 2x y 2x. La diferencia es que una está una unidad más arriba. Cuando usted vea que sean la misma en base, es decir, que la parte que tiene el x es la misma, entonces no se tocan. El que suma y resta solamente lo que hace es desplazarlo uno hacia arriba o uno hacia abajo, pero no tiene ninguna otra finalidad matemática. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta o algo que quisiera ir consultando. No, profe. ¿Estaba muy difícil la prueba? Más o menos. Más o menos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ponga mucha atención. Todas las pruebas que se entregaron el día viernes, cuando corresponde